Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy tenemos una enseñanza muy bonita. No podía pasar este día, que estamos también en la luna nueva, para traerles esta enseñanza que mucho les va a gustar. Siempre hemos hablado de la hoja de laurel, que en sí el laurel, todo el árbol completo, pues trae bastantes ayudas para las personas en cuanto a todo lo que es atraer buena suerte y para rituales y para todo lo que usted puede a querer hacer. Hoy van a aprender un poquito más del laurel, ya que el laurel tiene pues una enseñanza larga y tendida, pero vamos a darles unos pequeños tips que le puede ayudar con el laurel, que tenemos aquí laurel, mire, el laurel fresquito, tiene un árbol muy lindo que tengo en nuestro patio. Tenemos un árbol muy precioso de laurel y bueno, me traje esta ramita para poderles enseñar algo de laurel y la verdad que tener un árbol de laurel cuesta mucho. Primero, también es caro. Un arbolito de laurel vale bastante dinerito, no es barato y entonces no es fácil tampoco encontrarlo para sembrarlo. Los árboles de laurel son muy grandes, son hermosos, son muy frondosos y casi siempre se consiguen las hojas secas de laurel, no se consigue así fresco. Pero si se puede conseguir fresco, sería hermoso también tenerlo. Los saludo a todos, deseo que todos estén bien, que estén gozando a plenitud de buenas cosas, de buena salud y vamos a hablar de esta enseñanza que les traigo hoy. ¿Sabía que el laurel también es masculino? Además de ser masculino, también es del elemento del fuego y pertenece al planeta del Sol. Así es que el laurel tiene mucho poder para que lo podamos también usar para muchísimas cosas. Usted puede hacer, para empezar, podemos hacer infusiones, lo que se llama un té. Usted puede coger unas cuantas hojitas de laurel, hasta 3 hojitas, las puede poner a hervir para hacerse un tecito y esto le puede ayudar, mire, le puede ayudar para la digestión. En caso de que usted al comer le cae un poquito pesada la comida, puede usar un tecito de laurel para la digestión. También aquellas personas que a veces padecen de gases, también pueden tomar un tecito para calmar esos gases que muchas veces por una comida que no cayó bien en el estómago, también puede hacerle como alguna perturbación. También podemos usar un tecito de laurel para los resfriados, para las personas que padecen de esos catarros que llaman. Para el resfriado podemos tomar un tecito también de laurel. Así que también podemos usar este laurel para tantas cosas. Sabía que muchas personas padecen de migraña y andan buscando cómo tomar una medicina para la migraña, porque la migraña es tremenda. Pues saben que tomándose también un tecito de laurel sirve para la migraña, le ayuda a calmar bastante la migraña a cualquiera que padezca de la migraña. Ahora bien, el laurel simboliza el éxito, simboliza la buena suerte, simboliza la prosperidad, pero también en los tiempos antiguos de la antigüedad, todos esos hombres que trabajaban, las personas que eran de alto poder, como eran también esos comandantes en jefe, como les llamo yo, emperadores, estas personas que eran vencedores del pasado también utilizaban hacerles una corona de laurel para ponérsela en la cabeza, porque esa corona simbolizaba poder, simbolizaba también inteligencia y otras cosas más que le podían dar una habilidad a la persona para poder también desenvolverse en todo lo que tenía que hacer para la mente, para la memoria. Así es que el laurel es bastante lindo, se considera también no solamente una hoja de laurel o una ramita de laurel de buena suerte, sino también se puede considerar de purificación y también de protección. A veces podemos formar, si tenemos el laurel así fresco, podemos formar como una corona en medio de, que lo podemos hacer ya sea de madera o ya sea de un alambrito que esté por ahí fuerte, así podemos hacer como algo redondo en forma de corona y podemos adornarlo con laurel. Y también, si no tenemos cómo hacer algo de corona, podemos ponerlo hasta un masito de hojitas de laurel, así como un ramito con alguna cintita. Se puede colgar en la puerta,
ya sea en una esquinita de la puerta por dentro. Y si usted quiere ponerla por fuera también, no hay problema, la pone por dentro, la pone por fuera, da igual siempre y cuando esté en la puerta principal. Lo pone en la puerta, si tiene una corona que ha podido confeccionar, la puede poner también en la puerta colgando de lo más bonita para que le traiga esta buena suerte y también protección. Que no tiene cómo hacer una corona, pues entonces usted puede comprar una de esas que venden, que también son bien, no son tan caras. Usted puede comprar una de esas que venden para adorno de las puertas y le puede poner unas cuantas ramas de laurel ahí incrustadas, o si no tiene las ramitas, puede poner las hojitas por ahí, las puede poner pegaditas de alguna forma, se las puede ingeniar de manera que ponga las hojitas de laurel en su corona que va a poner o en su adorno que va a poner cerca de la puerta. También puede ponerlas en algún platito puestas a la orilla de la puerta, o bien puede coger una ramita si tiene el laurel fresco, unas 3 ramitas, las puede amarrar con una cinta verde o roja o amarilla también puede ser, y la puede colgar cerca de la puerta en un clavito o algo así. Hay tantas formas que usted se las puede ingeniar para tener estas hojitas de laurel cerca de la puerta, que es para protección y para traer prosperidad. Es de verdad algo bonito de el laurel para ponerlo así como les digo en las puertas, ya sea de su casa, de su apartamento y también de su negocio, de su oficina. ¿Por qué no? Porque esto también ayuda para desbalancear aquellas energías pesadas que muchas veces se pueden incrustar en nuestras puertas, ya sea con energías negativas por personas a veces envidiosas o algo así. Muchas veces también hasta los lugares tienen aura y también se pueden impregnar de energías negativas. También es bueno coger una hojita de laurel de las que están secas, que esté frondosa, bonita, hermosa la hoja de laurel, y con un lapicero de tinta azul, que sea tinta azul, debería de ser de tinta dorada, pero es difícil encontrar a veces de tinta dorada. Pues de tinta dorada a tinta azul, que es el color del cielo, el color de todo lo bueno en cuanto a lo azul, un azul muy poderoso. Escribe en una hoja de laurel, puede escribir sus deseos. ¿Qué usted quiere conseguir con la luna nueva? Que la luna nueva me traiga esto que yo deseo para que también se me haga realidad mi petición. Usted coge la hojita, escribe detrás de la hoja y luego va al patio o se sale de su lugar para que la queme. Tiene que quemarla afuera, ya que la luna está para afuera. Usted la quema, las cenicitas, la sopla así para que se vayan con la luna y se vaya el mandado que usted ha querido poner en esta hoja de laurel como una petición que usted ha querido pedirle a la luna nueva. Con tinta azul, ya sabes, podría ser con tinta dorada. A veces se consigue la tinta dorada, a veces no, pero el laurel es muy lindo para que se cumplan sus deseos. Ahora bien, ¿qué tal que usted también quiere desarrollar sus habilidades psíquicas? Las habilidades psíquicas, hay muchas plantas y piedras también que desarrollan estas habilidades, piedras minerales, no piedras de la calle, sino minerales, como los que hemos hablado aquí muchísimo que están en nuestro canal. Todo esto de piedras están en nuestro canal desde hace casi 7, 8 años. Hay enseñanzas de piedras en nuestro canal, así hay enseñanzas de plantas, enseñanzas de las flores, hay todo tipo de enseñanza en nuestro canal. Así es que puede ser también los minerales también despiertan las habilidades psíquicas. Pero bueno, cogemos unas cuantas hojas de laurel, ya sean 5 hojas, 3 hojas, 7 hojas puede ser. Hágase como una almohadita, como un saquito de tela, cualquier color, menos negra, ni nada de eso. Puede ser verde, puede ser dorada, puede ser amarillita, puede ser blanca. Esos colores podría ser, usted confecciona una almohadita pequeñita como un saquito y allí usted puede poner las hojas de laurel. Ponga 3 hojas, ponga 5 hojas, ponga 7 hojas. Lo que pasa que las hojas deben estar sanas, bonitas, que no tengan por ahí como que estén estropeadas. Haga un saquito, luego lo cose para que le quede cerradito su saquito y esto lo va a poner debajo de la almohada. Esto a la hora de dormir le va a ayudar para desarrollar esas habilidades
psíquicas que usted puede tener. Es capaz que también tenga algún sueño profético, puede tener por allí algún aviso de algo que quieran darle a usted y con sus habilidades psíquicas usted lo puede tener siempre y cuando también se está haciendo una ayudita hasta con el laurel que usted ha preparado en una fundita, en un saquito y después usted lo ha cocido y lo pone debajo de la almohada. Manténgalo ahí, no permita que nadie se lo toque, las cosas que uno hace para sus cosas, no tiene que andarlas tocando nadie y esto le va a ayudar muchísimo para que usted también haga su pedido. También puede escribirlo y quemarlo con la luna. Ahora, ¿qué pasa? Si cogemos un incenciario y tenemos unas 3 hojas, 4, 5, 6, 7 hojas de laurel y las ponemos en ese incenciario y las quemamos con un cerillo, ese humito se puede regar por todo su lugar donde usted está, su casa, su apartamento, su oficina, su negocio, lo que sea, usted riega eso. ¿Para qué? Para purificar, porque también el laurel purifica. Usted va a purificar el ambiente, a refrescar bonito su aura de su lugar y después esas cenizas que usted han quemado de la hoja, usted la va a poner fuera de su lugar, por allá, por la calle. Nada de que se queden dentro del lugar. Tienen que estar afuera del lugar para que no se quede nada de lo que ha recogido adentro. Cuando hacemos algo, también todo esto trabaja con la ley de la atracción y trabaja con nuestra intuición. Si vamos a hacer algo con el laurel para atraer, para buena suerte, para el éxito, para negocios, lo estamos haciendo con esa forma de pensar. Si queremos pensar que lo que queremos es limpiar, purificar el ambiente, igual lo vamos a hacer de esa manera, con nuestra manera de la intención, del pensamiento, y así vamos a trabajar también. Esto es como dar una orden, ya sea para limpiar o ya sea para atraer lo que usted quiera. Usted lo puede hacer, cualquier persona puede hacer su ayuda a nivel espiritual. Todo es que usted tenga fe y sepa respetar lo que usted mismo hace, porque no podemos tampoco como rezar y no practicar. Uno tiene que practicar lo que uno predica. Entonces, si usted va a hacer esto, tiene que hacerlo con fe para que se pueda ayudar también. Las habilidades psíquicas, muy bueno que las puedan hacer con la almohadita. Y ya le digo, un incienso también se puede hacer de hojas de laurel porque eso va a ayudar, tanto va a purificar como también va a mover la energía para que eso también traiga buenas cosas, buenos, como yo diría, buenas sorpresas, buenas noticias, buenas cosas a nuestras personas, a nuestra casa, a nuestros familiares. También cuando hacemos algo en nuestra casa, también no solamente se va a beneficiar usted que lo está haciendo, va a beneficiar todos los que están viviendo en esa casa, porque estamos deseando que todo el mundo le vaya bien y usted también lo está haciendo para que usted sabe que está haciéndolo para su hogar, para su negocio también, para lo que usted quiera, para su oficina. También atrae mucho la paz, la tranquilidad del laurel y le ayuda para el éxito, para protección, para tomarse un tecito, para lo que ya le mencioné que puede servir. Esto no podía pasar de enseñarles. Le voy a seguir trayendo todas estas enseñanzas que también en mi canal hay desde hace 7, 8 años que está en nuestro canal, siguen enseñando muchas enseñanzas de frutas, de flores, de plantas. Y la verdad es que estos regalos que tenemos en nuestro planeta Tierra son muy, pero muy, unos regalos muy beneficiosos y también que nos ayudan a hacer muchos milagros, porque trabajar con las plantas es lo más rico que puede haber, es parte de la naturaleza, es riqueza que la naturaleza nos regala. Pues nosotros echamos mano a estas riquezas que tenemos de la naturaleza también para podernos ayudar en las necesidades cotidianas de nuestro diario vivir. Bueno, ya saben que este es el canal que enseña, este es el canal que a usted le habla aquí desde una predicción hasta una enseñanza de estas y hasta más cosas también. Aquí en este canal se habla de todo, porque aquí hay conocimiento y aquí hay sabiduría. Y cuando uno sabe, pues uno tiene el material para hablar de todo y así para que usted aprenda. Este es un canal especial para usted. Venga a nuestro canal, suscríbase aquí a nuestro canal para que forme parte de nuestro canal, de nuestra familia, de nuestros aprendizajes y también nos regala un like si les gustan los videos. Para consultas espirituales, personales,
que son también privadas, visite nuestra página web, que donde quiera en todos los videos están los enlaces para que usted vaya a ver qué días trabajamos, cuánto vale la consulta, dónde usted se encuentra para que pueda hacer también una cita, no importa donde usted viva, en Europa. Siempre estoy haciendo muchas consultas por allá, por Europa, para España, para Italia, para Noruega. Usted nada más mande un mensaje para acomodarse con su cita y aquí se le va a atender a la mayor brevedad posible. En cuanto tenemos un espacio, se lo vamos a dar. Si usted no ha solicitado una cita y quiere una cita, tiene que hacerlo por medio de un escrito, de un mensaje que nos envíe, poniéndonos toda la información, desde un número de teléfono hasta también el nombre de la persona que quiere hacer su consulta. Por favor, haga lo que hace todo el mundo, que así es como las personas hacen sus consultas. Y aquí tenemos para atenderle con conocimiento de causa, con conocimiento profesionalista, con este conocimiento para que usted también pueda ayudarse. No es una línea psíquica. Soy yo la que atiendo a las personas y no es línea psíquica. Aquí no tenemos ninguna línea psíquica para que no se equivoque. Esto es algo muy personal con usted y conmigo para que también se puedan ayudar. Ahora les digo gracias a todos por estar aquí. Muchísimas bendiciones. Vamos a traer más material, más enseñanzas, como siempre lo hago, para que sigan aprendiendo y no dejen de hacer su almohadita con las hojas de laurel para que la ponga debajo de su almohada. Eso le va a ayudar para despertar estos sueños proféticos y quién sabe para cuántas cosas más, sus habilidades psíquicas. Y así usted pueda también ayudarse y saber que el laurel sí tiene sus grandes ventajas y que es una planta maravillosa. Hasta entonces les habló Moira Victoria, los quiero mucho y se me cuidan.